Muy buenas noches, tengan todos. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes de manera virtual y estar enriqueciéndonos todos acá en esta excelente evento científico. Para mí va a ser un placer también representar a la Sociedad Dominicana de Endodoncia y bueno, mi país también y la Sociedad de Endodoncia Latinoamericana. Con ustedes tengo el tema del rol del endodoncista en el diagnóstico de patologías de los maxilares y vamos a iniciar hablando de lo que es el diagnóstico del dolor. Y hablar del dolor es un tema complicado, pues se dificulta emitir una definición, ya que es catalogado como una sensación muy íntima, pues solo quien la padece conoce el sufrimiento que éste le ocasiona. Aún así, en la mayor parte de los casos, el diagnóstico del dolor dental es relativamente fácil. La historia describe un patrón constante y lógico de síntomas. El paciente, por lo general, puede indicar un diente en particular al cual, cuando se les examina, revela de manera los síntomas y signos importantes descritos en la historia clínica y va a revelar una enfermedad pulpar y perirradicular. Cualquier desviación de este patrón deberá alertar al odontólogo de tener precauciones extras al momento de realizar un diagnóstico y un plan de tratamiento. Dentro de las armas principales en el arsenal del odontólogo tenemos el conocimiento, que en principio el clínico deberá confiar en sí mismo, siendo este el factor más importante que el odontólogo debe poseer. Aquí vamos a recoger los datos del paciente y su problema a través de una historia clínica y un examen minucioso valorando lo que es el aspecto físico, el emocional y los perceptuales de la experiencia dolorosa de ese paciente. También es preciso anunciar la importante cualidad de saber cuándo y dónde remitir al paciente en el caso de necesitar una interconsulta adicional. Otro factor es la intuición. Un buen examinador deberá desarrollar una percepción o un sexto sentido de cuál es la verdadera base del problema. Esta habilidad, que en ocasiones permite llegar a un diagnóstico instantáneo, se desarrolla mediante la experiencia dolorosa, la experiencia sobre el amplio problemas de dolor y una gran comprensión de lo que es el mecanismo del dolor. Todo esto nos va a llegar a poder emitir un diagnóstico y un correcto plan de tratamiento. Hablando de lo que ya son los quistes de la región bucal y maxilofacial, vamos a definir quiste como una cavidad patológica recubierta por epitelio o no y que por lo general contienen su material en su contenido líquido o semilíquido. Los quistes de la región maxilar, mandíbula y regiones periorales varían notoriamente en cuanto a la histogénesis, en cuanto a la incidencia, comportamiento y tratamiento, y la evidencia demuestra que existen dificultades en cuanto a la interpretación clínica y radiográfica de estas afecciones, por lo que se asemejan entre sí algunas de ellas. Debido a esto, se exponen criterios diagnósticos erróneos y conductas terapéuticas inadecuadas, apareciendo lesiones recidivantes cuyos comportamientos clínicos e histológicos difieren de las lesiones primitivas. Esto hace que las consideraciones quirúrgicas de los quistes maxilares estén relacionadas con los patrones clínicos e histológicos de cada uno de ellos. Dentro de la clasificación tenemos los quistes odontogénicos y dentro de este incluyen el radicular, el residual, el periodontal, colateral inflamatorio, dentígero, de erupción, gingival del recién nacido, gingival del adulto, periodontal lateral, odontogénico glandular y queratoquiste odontogénico, del cual estaremos viendo un caso más adelante. Los del grupo no odontogénico incluyen el nasolabial y el conducto nasopalatino, que también vamos a ver un caso clínico a continuación. Los pseudoquistes tienen el óseo neurismático y el óseo solitario o hemorrágico. Y los que están asociados al seno maxilar incluyen el mucoso benigno y el quiste quirúrgico ciliado. Por último, los de tejido blando incluyen principalmente al branquial o linfoepitelial, del conducto tirogloso, dermoide y epidermoide. Entonces, hablando de los quistes no odontogénicos, específicamente el nasopalatino, este también es llamado quiste del conducto incisal y quiste maxilar anterior medio. Fue descrito por primera vez en el 1914 por el Dr. Meyer y este surge
de los restos del conducto nasopalatino embrionario por el que se considera como un quiste del desarrollo. Se localiza dentro de los canales incisivos, detrás del proceso alveolar o en los tejidos blandos del paladar, por donde se abre el canal. Y aunque algunos autores consideran que esta teoría de la formación del quiste a través de los restos epiteliales de los canales palatinos es incierta, se ha buscado otras alternativas para la etiología de este quiste y la literatura menciona que las infecciones bacterianas y los traumas también juegan un papel importante en su etiología. Otra alternativa para la formación de este quiste es por la mucosa glandular con la resultante secreción de mucina. En cuanto a las características de este quiste nasopalatino, este es quizás el quiste más común de los procesos tumorales por su frecuencia y aparición y por el papel tan importante que juega en su diagnóstico el endodoncista. Este afecta entre la cuarta y sexta década de vida en una relación hombre-mujer de 3:1, sin predilección por la raza. Estos son asintomáticos o pueden incluir dolor o inflamación o una infección secundaria debido a una infección secundaria. Este es de crecimiento lento y puede drenar hacia el paladar con frecuencia en la porción más prominente de la papila. Una característica muy importante es que este provoca el desplazamiento de los ápices y también mucha movilidad en los incisivos, y estos comúnmente se pierden. También induce a la resorción externa. Su tamaño oscila entre 6 y 17 milímetros en una vista radiográfica, y si es menor a estos milímetros, entonces se considera como un agujero incisivo normal. Rara vez recidivan, teniendo una tasa del 0 a un 11%. La radiografía panorámica, oclusal y la tomografía van a mostrar un área bien radiolúcida, bien definida, en un sitio apical respecto a los incisivos centrales superiores. A menudo este va a presentar una forma de corazón debido a la superposición de la espina nasal anterior. También en ocasiones podemos encontrar esta zona radiolúcida unilateral a la línea media. El estudio histológico, el epitelio del quiste que lo tapiza es de tipo respiratorio, escamoso o una mezcla de ambos según su localización. Microscópicamente, este quiste va a presentar un epitelio columnar pseudoestratificado. Para su diagnóstico diferencial, como cualquier caso donde exista una zona radiolúcida, el determinante crítico aquí van a ser las pruebas de sensibilidad, puesto que sabemos que cuando una zona radiolúcida está asociada a dientes vitales, pudiéramos suponer que existe un quiste del conducto nasopalatino, pero también es probable que cuando tengamos una zona radiolúcida asociada a una pulpa desvitalizada y que aunque aparezca un quiste del conducto nasopalatino, sea una lesión endodóntica. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que los órganos asociados siempre se van a encontrar vitales y el espacio del ligamento periodontal se va a encontrar íntegro. Otra arma que tenemos para el diagnóstico diferencial son las radiografías en diferentes ángulos. Es de conocimiento que cuando hacemos la variación horizontal, vamos a poder observar que la zona radiolúcida, si es una estructura anatómica, pues va a acompañar la angulación del rayo, en contrario a que si es una zona radiolúcida proveniente de una pulpa desvitalizada, pues entonces se va a quedar fija a pesar de que tengamos la variación anatómica, la variación en la angulación. Y por último, la aspiración no va a revelar ninguna malignidad, según reporta la literatura. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va a ser quirúrgico. Este va a consistir en la enucleación por su baja tasa de recurrencia o la marsupialización, que estaría indicada en los quistes muy grandes con riesgo de desarrollar una fisura oronasal. El tamaño del abordaje va a depender de su extensión antero-posterior. Aquí lo que tenemos que tener pendiente es que la extirpación debe ser total, y ya que se han visto casos donde puede haber una recidiva aún después de 5 años de realizada la cirugía, por lo que el seguimiento a largo plazo es esencial.
En todos los casos, la biopsia es el auxiliar más importante para llegar a un diagnóstico definitivo y la decisión de hacer la excisional o incisional va a depender del tamaño de la lesión y de la contigüidad con las estructuras anatómicas importantes. Hay que realizar un curetaje local y esto va a sacrificar casi de manera inevitable los vasos y nervios de nasopalatinos, lo que va a ocasionar una pequeña parestesia en el paladar y algunos pacientes pueden referir que esto es incómodo al momento de articular algunas palabras o durante la masticación. Entonces, la revisión de la literatura, veamos este reporte de Omar Reyes Velázquez y colaboradores, donde ellos resaltan la importancia de diagnosticar precozmente estos quistes y tratarlos de manera adecuada. Aquí vemos un paciente de 37 años de edad sin antecedente sistémico, donde su problema inició hace 3 años antes de su consulta al presentar dolor en el diente número 21. Al diagnóstico presentó una pulpitis irreversible y se hizo la apertura, pero no se finalizó el tratamiento y luego de 6 meses llega a la consulta con una fractura dental y se decide la extracción. 6 meses después se vuelve a la consulta con un dolor en la zona anterior del maxilar y se le realizó una punción aspiratoria y la biopsia incisional, dando como resultado un quiste del conducto nasopalatino. Ellos concluyeron que este quiste puede llegar a comprender grandes extensiones de tejido y que a pesar de que hemos visto cuáles son las características clínicas y radiográficas que les he comentado sobre este quiste, en este paciente estas características no se presentaron y el diagnóstico final fue en base al resultado histológico, por lo que debemos de valorar cada una de las herramientas que tenemos en nuestro arsenal para emitir un diagnóstico y realizar un plan de tratamiento adecuado. Otro caso, otro artículo sobre la imagen tomográfica del quiste nasopalatino de gran tamaño, vemos a un paciente de 62 años de edad masculino que acude a la consulta por una inflamación en el paladar. Este no presentaba dolor y a la palpación se encontraba fluctuante, localizado hacia la línea media del paladar. También presentaba inflamación por vestibular y al fondo del surco. Los incisivos respondían positivos a las pruebas de sensibilidad. No había historia de trauma ni de linfoadenopatías. Se decidió realizar una tomografía para poder observar las dimensiones de la radiolucidez y fíjense en el gran tamaño que presentaba. Y ellos concluyeron que a pesar de que en la mayoría de los casos este cursa sin sintomatología, pudieron detectar inflamación fluctuante en este paciente y que comúnmente podemos ver un tamaño menor de 20 milímetros, pero en este paciente fue de 30 milímetros y esto no es posible observarlo en una radiografía convencional, por lo que el uso de la tomografía es nuestro ayudante número 1. Veamos este caso clínico donde tenemos un paciente masculino de 28 años de edad sin ningún comprometimiento sistémico. El motivo de su consulta fue en busca de opinión profesional con respecto a procedimientos y quiero que mantengan este motivo de consulta en mente en cuanto a la descripción del caso que vamos a ver más adelante. Los elementos dentarios a evaluar fueron el primer premolar superior derecho, número 14, canino superior derecho, lateral superior derecho, central superior derecho, central superior izquierdo, lateral superior izquierdo, canino superior izquierdo y primer premolar superior izquierdo. En cuanto a los síntomas, él presentaba molestia a la palpación y a la presión. En el examen extraoral se encontraba sin alteración y en el examen intraoral presentaba caries y restauraciones deficientes. Entonces se les realizaron las pruebas desde el premolar hasta del lado derecho hasta el primer premolar del lado izquierdo, respondiendo positivos tanto el premolar, el 14, el 13, el 12, que es el lateral superior derecho, presentaba necrótico el central superior derecho, no se le realizaron las pruebas, pues que tiene un tratamiento endodóntico. El central superior izquierdo también respondía positivo, el lateral superior
izquierdo también, y el canino y el premolar también presentaban una pulpa vital. Entonces, en este momento hicimos una interconsulta con el cirujano maxilofacial y le planteamos al paciente las propuestas de tratamiento, medimos las lesiones y que eran bastante considerables. Le indicamos la tomografía para poder observar el gran tamaño de la lesión y la destrucción de las estructuras anatómicas importantes. Otra vista. Fíjense en la destrucción, el grado de destrucción y el comprometimiento de la tabla ósea. Entonces, en este momento decidimos, le planteamos al paciente, pero si recordarán, el paciente estaba buscando opciones de tratamiento. Entonces, en ese momento el paciente no regresó, se fue a otro consultorio y en los otros consultorios le hicieron el tratamiento del diente número 12. Y al regresar, perdón, el diente número 22, y al regresar a la consulta con nosotros, pudimos evidenciar que ese diente estaba con una perforación. Y se hizo una interconsulta otra vez con el doctor cirujano maxilofacial y con el área de rehabilitación, y concluimos en que ese diente no iba a poder ser restaurado. Aquí pudo evidenciarse ya de manera clínica y radiográfica la perforación en el momento de la extirpación del quiste. Se realizó entonces una biopsia dando como resultado quiste del conducto nasopalatino en ambos lados. Esta es una radiografía control donde ya el paciente se encuentra sin sintomatología hasta el momento. Continuando con otro caso, tenemos el quiste dentro del grupo odontogénico, específicamente el queratoquiste. Este también es llamado quiste primordial, quiste odontogénico queratinizado. Este fue inicialmente descrito en la literatura por Philipsen en el 1956 y ya posteriormente en el 63, Pinborg, Philipsen y Henriksen establecieron criterios histológicos y caracterizaron un comportamiento clínico específico para esta lesión. El queratoquiste odontogénico se origina de la degeneración y licuefacción del retículo estrellado del órgano del esmalte antes de que se inicie la formación de esmalte y dentina. Puede provenir de un germen dentario perteneciente a la serie normal o de un supernumerario. Y en estos casos, el queratoquiste odontogénico se va a encontrar en el lugar del diente y no en asociación directa al elemento dentario. Además, de acuerdo con Shear y Suscoin en el 76, esta lesión quística puede tener origen a partir de la lámina dentaria o de los restos epiteliales remanentes después de la formación del órgano dentario. En estos casos, no habrá ausencia del diente, ya que el mismo se encontrará formado o en proceso de formación. En cuanto a sus características, este quiste es relativamente raro, puesto que representa cerca del 12% de los quistes odontogénicos. Se puede encontrar en cualquier región de los maxilares, incluyendo la línea media y la región glóbulo maxilar, y aunque por lo general ellos tienen predilección por la región mandibular en un 65%, en el área de los terceros molares, seguidos por los segundos y primeros molares, y por último en la región anterior. Cuando estos aparecen en el maxilar superior, existen predilección por la región de premolares y raramente invaden el maxilar. Estos se pueden presentar en jóvenes y ancianos, tanto en sexo masculino como femenino, y no obstante van a mostrar una predilección por el género masculino de raza blanca. Cuando estos se encuentran múltiples, se asocian al síndrome de Gorlin-Goltz. Estos mayormente son asintomáticos y se van a descubrir por un examen de rutina. En su fase inicial son asintomáticos. Sin embargo, en otros casos puede provocar dolor
aumento del volumen de los tejidos blandos, expansión del tejido óseo, asimetría facial, drenaje de exudado purulento, parestesia de labios y dientes, y también puede causar migración de los dientes vecinos. Una característica muy importante es que es lo agresivo que es este quiste. Eso lo destaca de los otros quistes, y esto se puede deber a que el epitelio queratinizado tiene un mayor potencial de crecimiento que cualquier epitelio queratinizado de otro quiste. Según Main, en el 1970, los exámenes radiográficos pueden mostrar los queratoquistes en diferentes formas y lugares, teniendo los quistes de reposición o sustitución, que son aquellos que se van a localizar en el lugar de un diente. Tenemos el número 1 en la imagen número 1. Los de envoltura o circundantes, que es el número 2, lo vamos a encontrar envolviendo la corona de un diente. El extraneus, o también llamado no esencial o externo, este se va a localizar en el ángulo y la rama ascendente, sin provocar la expansión de los corticales óseas. Y por último tenemos el colateral, que lo vamos a encontrar en una posición lateral a una raíz de un elemento dentario. Vamos a tener una zona radiolúcida unilocular, bien delimitada por un halo radiopaco de límites regulares o festoneados, pudiendo entonces simular un aspecto multilocular. Histológicamente, su origen histológico no es bien conocido. Lo vamos a encontrar con una superficie de paraqueratina corrugada, rizada, arrugada. Su capa fina es delgada, con poca o ninguna célula inflamatoria. En su diagnóstico diferencial, clínica y radiográficamente puede parecer una lesión endodóntica y confundirnos en el momento de realizar nuestro diagnóstico por las manifestaciones de dolor, hinchazón de los tejidos blandos o es la expansión del hueso, imitar quistes dentígeros primordiales y periodontales en su presentación radiográfica. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los dientes, para su diagnóstico diferencial, van a responder a las pruebas de sensibilidad. Estos, al causar expansión y perforación de las tablas óseas en sentido vestíbulo-lingual, se debe formular un diagnóstico diferencial con el ameloblastoma. Aquí el resultado de cuándo es un queratoquiste o cuándo es un ameloblastoma lo vamos a obtener con las pruebas histopatológicas. Cuando la expansión quística ocurre próximo a un diente de la serie normal o un supernumerario que aún no ha erupcionado, sobre todo en el maxilar, puede aparecer radiográficamente a un quiste dentígero. En el maxilar puede provocar la destrucción del piso de la órbita, aunque esto no es tan frecuente. Puede ocurrir desplazamiento del paquete vasculonervioso. Su tratamiento de elección es quirúrgico. Se ha indicado un gran margen de osteotomía con un margen de seguridad o un curetaje vigoroso después de nuclear la lesión. El control radiográfico aquí es sumamente importante, sobre todo en los primeros 5 años, aunque según la literatura hemos podido ver casos que recidivan después de los 10, 20 y hasta 40 años después de la cirugía. Estos cuidados durante la cirugía y en el postoperatorio son necesarios debido al alto índice de recidivas, probablemente debido a la fragilidad de la cápsula quística y de la presencia de quistes satélites alrededor del principal que van a dificultar la remoción completa de la lesión. Ya revisando la literatura, en un estudio realizado por Takahashi y colaboradores en el 1998, se determinó la expresión inmunohistoquímica del antígeno nuclear de la proliferación celular, demostrando que el mayor número de células positivas estuvieron en el epitelio de los quistes, en comparación con el ameloblastoma.
Garlock, y también en el 98, realizaron un estudio de 239 queratoquistes, donde 21 presentaron imágenes radiolúcida periapical y de estos 21, 12 estuvieron asociados a dientes no vitales tratados con endodoncia y confundidos con lesiones periapicales. Eso es importante porque a través de este estudio concluyeron que el queratoquiste odontogénico periapical debe ser incluido en el diagnóstico diferencial de las lesiones refractarias al tratamiento endodóntico. En este reporte de un caso, vemos a un paciente de 35 años de edad que asistió al servicio de cabeza y cuello del Hospital Oncológico Luis Racetti por una alteración en la zona anteroinferior. A este paciente pues, vamos a ver la asimetría facial en las imágenes extra e intraorales y veamos radiográficamente el tamaño de la lesión. Aquí le realizaron una osteotomía con gran margen de seguridad y ellos concluyeron que el queratoquiste, como vimos, muestra predilección por la zona posterior en la mandíbula, principalmente por la rama ascendente y molares inferiores, y sin embargo aquí lo pudimos encontrar atravesando la línea media. Y también recomiendan que para estos casos se propone como terapéutica ideal el manejo multidisciplinario, incluyendo cirugía, endodoncia y patología. En este caso clínico vemos una paciente femenina de 38 años de edad sin ningún comprometimiento sistémico. El motivo de consulta, ella es referida del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras del Departamento de Cirugía Bucomaxilofacial. En los elementos dentarios tratados fueron el primer premolar superior izquierdo, segundo premolar superior izquierdo, segundo y tercer molar superior izquierdo. Ya dentro de los antecedentes ya presentaba un quiste. Los síntomas, ninguno. En el examen extraoral, ella llegó a la consulta con un drenaje quirúrgico y una alteración facial del lado izquierdo. En el examen intraoral ya presentaba caries, restauraciones deficientes, inflamación en el carrillo izquierdo. Entonces, en el 2012, esta paciente asistió a su odontólogo de cabecera por un dolor en el lado izquierdo. Este doctor identificó como el causante el primer molar superior. Y fíjense que acá tenemos un diente retenido y varios dientes. Ella el 10 de febrero hace una inflamación, una asimetría facial y veamos ya en el grado de destrucción que se ha provocado luego de la extracción. En ese momento le realizan una punción y el cuadro histopatológico fue compatible con queratoquiste o quiste primordial. En ese momento se medica, pero en el 2 de marzo, un mes después, ella hace una reagudización, vuelve a inflamarse, en ese momento se le indica diclofenac, enac y clavoxilin por 7 días. Se le indica un drenaje quirúrgico en junio del 2017 y en ese momento se le realiza una tomografía donde podemos ver la destrucción y el comprometimiento de las estructuras anatómicas. En ese reporte nos dice que tenemos un tumor odontogénico queratoquístico con un proceso infeccioso subagregado y en los dientes que hemos tratado dice que en el 24 presenta una resorción radicular externa a nivel de la raíz palatina y ensanchamiento del espacio periodontal con ausencia parcial de la tabla vestibular. En el 25 también una ausencia de la tabla ósea vestibular y una erosión de la tabla ósea palatina. Y el 27 y 28 presenta osteolisis a nivel de la furcación y ausencia parcial de la tabla ósea. Realizamos una radiografía panorámica y en este momento entonces es que llega a la Escuela de Odontología de la Universidad Católica Santo Domingo para realizar entonces los tratamientos endodónticos de los elementos antes mencionados, que cabe resaltar que se encontraban vitales. El segundo molar
se hizo en 2 citas, utilizando como medicación el hidróxido de calcio con paramonoclorofenol alcanforado, glicerina y sulfato de bario. En agosto del 2017 realizamos un control donde podemos ver totalmente recuperada la salud de la paciente. Se encontraba sin sintomatología y es en ese momento entonces donde pasa al departamento de cirugía bucomaxilofacial del Hospital Darío Contreras y es atendida por el doctor William Álvarez, quien le realiza la extirpación de la lesión. Fíjense en el gran margen de osteotomía que fue realizado para poder hacer la enucleación. Entonces se le decide colocar un tutor que sirve como guía para la reparación al hacer una descompresión de la tabla ósea, y en este es el momento donde se le realiza la sutura. Le hicimos una radiografía un mes después para control y fíjense entonces los controles 3 a 3 meses después. Así llegó a la escuela de endodoncia, el departamento de endodoncia, y 3 meses después con su control. Así nos llega luego de la cirugía. Y recuerden que como se va haciendo una descompresión de la tabla, entonces se debe de ir cambiando el tutor porque se va a ir haciendo más pequeño. Esta paciente se encuentra todavía bajo controles clínicos y radiográficos y hasta la fecha se encuentra sin síntomas clínicos ni radiográficos. A pesar de esto, cabe resaltar que esta paciente se le debe seguir dando controles clínicos y radiográficos por el alto índice de recidiva, ya que hemos visto que aún después de 5 o 10 años puede volver a recidivar esta lesión. Este último caso clínico es muy reciente, apenas tiene unos pocos días de seguimiento. Es una paciente femenina de 47 años de edad, sin sintomatología, sin síntomas sistémicos, antecedentes sistémicos negados, perdón. El motivo de consulta es que ella presenta un dolor al masticar por la inflamación que presentaba. En los elementos dentarios tenemos un anterior, el antero superior izquierdo y el canino superior izquierdo. En los síntomas ella no presentaba ninguno. En el examen extraoral se presentaba sin alteración y en el examen intraoral presentaba caries, restauraciones deficientes, restos radiculares y ausencias dentales. Esta es una vista panorámica de la paciente y la tomografía. Había otra vista, pero podemos ir viendo esta. Fíjense en el sector anterior donde se va perdiendo la tabla ósea y el gran tamaño de la lesión. Los senos paranasales. También podemos ver cómo involucra el piso de las fosas nasales. Aquí podemos ver el tamaño de la lesión. Y cuando llegó al departamento de endodoncia, se le realizaron las pruebas y este diente se encuentra vital, respondía como una pulpa sana, no había historia de trauma, tenía caries, pero no era profunda. Entonces se hizo una interconsulta con el cirujano bucomaxilofacial y debido al tamaño de la lesión, este decide que en el momento de la cirugía iba a ser necesario realizar la apicectomía, por lo que se necesitaba realizar el tratamiento endodóntico previamente. Entonces se le realizó el tratamiento endodóntico y se obturó en el tercio apical con MTA y ya luego su endodoncia, su obturación convencional. Se restauró con resina inmediatamente. Ese es el momento de la cirugía donde le hicieron la apicectomía. Se le colocó hueso y una membrana para mantenerlo. Esta es la cápsula quística y también se tomó una muestra del líquido y se realizó la biopsia que dio como resultado
hiperplasia epitelial con erosión importante asociada a inflamación crónica agudizada, intensa en la mucosa del epitelio escamoso. Eso es un control apenas con 21 días. Hasta el momento la paciente se encuentra sin sintomatología y queda pendiente realizar otra lesión quística que se encuentra en la mandíbula. Ya para concluir, podemos decir que al realizar un diagnóstico de forma disciplinada y ordenada, se puede simplificar en gran manera uno complicado. Nuestro rol como endodoncista en el diagnóstico diferencial implica una gran responsabilidad, pues el dolor es una sensación generada por diferentes causas y provoca signos y síntomas muy variados. La información que se obtiene a través del interrogatorio, el análisis radiográfico y las pruebas pulpares, que son nuestras herramientas, son fundamentales para determinar los diagnósticos en endodoncia. Es aquí donde entra en juego el acúmulo de conocimientos y la experiencia que uno va adquiriendo al realizar diagnósticos en la práctica clínica. El endodoncista debe ser astuto y estar bien informado al establecer un diagnóstico de lesiones óseas. Es evidente que para que tengamos una correcta indicación de tratamiento, tiene una enorme importancia el establecimiento de un diagnóstico lo más preciso posible. Por eso cabe resaltar que la interconsulta es de suma importancia, ya que permite desarrollar una visión global y multidisciplinaria, ofreciéndole al paciente un plan de tratamiento con mejores expectativas de resultados, compartiendo con otras especialidades el problema para así obtener un excelente resultado a largo plazo. Por lo que mi recomendación es valorar y fomentar la cultura del trabajo en equipo. Muchísimas gracias por la atención y quisiera compartir con ustedes un video de República Dominicana para los que no han tenido la oportunidad de visitarnos. Cuando amanece, cuánto me gustas. Rayas tu mar, tu cielo, me gusta. Tu sonrisa al verme, cuando me abrazan tus olas y despiertan tus aromas. Me gusta. Tus paseos, me gusta. Descubrirte, me gusta. Tus secretos, todo en ti me gusta. Santo Domingo, me gusta. Desafiarte y tus campos y tus olas y en un cielo inmenso la luna. En Puerto Plata me gusta. Me gusta. Me gusta. Puerto Plata me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Puerto Plata me gusta. Samana. Cuánto me gustas con tu vestido de mar. Azul turquesa y coral. Vivir aventuras, tus cimas y lagos. Samaná te quiero. Samaná me gusta. Disfrutar del paraíso. Tus bellezas y tu encanto. Toda tu magia me gusta. Punta Cana tú me gustas. Y caminar por tus playas. Donde la arena está blanca. Donde se duerme la luna. Punta Cana a mí me gusta. En sus noches estrelladas. Y me gustan tus colores, el azul, verde y el blanco. El dorado de su caña, la romana a mí me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. La romana a mí me gusta. La arena en las playas, el cariño de su gente. Y el sabor de su comida. Cuando me gustas, me gusta. Lo que eres, Me gusta, lo que tienes, me gusta. Cuando me gustas, me gusta Barahona. Me gusta Barahona, me gusta. Me gusta descubrirte, me gusta. caminarte. Me gusta Barahona me gusta. Arabacoa, cuánto me gustas. Me gusta Arabacoa.
República Dominicana lo tiene todo.